Bien, en el último video entonces básicamente lo que estuvimos viendo es la existencia de los operadores, ¿sí? Ahora, ¿cómo se conectan esos operadores? Y para el caso, nosotros estamos trabajando con, hasta ahora con dos operadores. En general, en un SINT-FM tenemos más de dos. Trabajamos con 4 operadores, 6 operadores, 8 operadores. En algunos SINTs software vamos a trabajar con más a veces. Entonces, para empezar, vamos a limpiar un poco esto, ¿sí? Acuérdense, en Bitwig, particularmente, para simplificar las cosas, todas las envolventes son amplificadores. Entonces, voy a limpiar un poco esos atenuversores que estábamos usando como amplificadores, por falta de amplificadores comunes en Bitwig. Y vamos a conectar directamente las envolventes para que sea un poco más limpia la interfaz, ¿sí? Entonces, vamos a borrar dos. Entonces, fíjense cómo rápidamente tenemos una estructura más sencilla de seguir, ¿sí? Tenemos operador 1 y operador 2. El 2 modula al 1. Entonces, vamos a trabajar con 4 en este video para entender cómo es que se conectan entre sí los operadores. Entonces vamos a copiar estos dos y pegarlos debajo. Bien, vamos a volver a acomodar esto un poco, así es más fácil de seguir. Entonces, si se fijan ahora lo que tenemos, rápidamente van a ser 4 operadores, ¿sí? El 1 modulando, el 1 como carrier, el 2 como modulador, ¿sí? Y tenemos también, vamos a ponerle operador 4 y operador 3, ¿sí? Que en este momento no están haciendo nada, ¿sí? El 4 modula el 3, pero no están saliendo para ningún lado. Entonces, tenemos como en el último video ese sonido del operador 2 modulando al 1. ¿Qué pasa si yo quiero escuchar dos estructuras en paralelo? Si quiero tener dos osciladores desafinados, o la idea de dos osciladores o sonidos desafinados entre sí para generar más movimiento. Yo lo que podría hacer es sumar el 1 y el 3 a la salida. Entonces para eso voy a usar un mixer. ¿Sí? Entonces, fíjense que del operador 1 voy a salir al mixer y del operador 2 también. Y esto va a salir a la salida de audio. Entonces en este momento estoy sumando los dos. Si yo desafino un poco entre los dos, podemos definirlo en semitonos, en este caso en hertz. Vamos a hacerlo en semitonos para que sea más fácil de notar. Y vamos a subir la modulación para que se note más esa idea de batimento. ¿Sí? Ahora, esto sería algo muy sencillo, pero también podemos intentar modular al operador 1 con el operador 4 y el 2 al mismo tiempo. Entonces ahí vamos a poder poner un mixer, ¿sí? Esto es no necesariamente como lo van a terminar haciendo en general, sino como lo haríamos en un sinte modular, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a sacar el operador 3 de la salida de audio y vamos a dejar solamente el operador 1. Entonces, el operador 1 va a funcionar como portadora, lo vamos a escuchar, y el 2 y el 4 van a modular al 1, ¿sí? Vamos a cambiar entonces la afinación o el ratio en realidad del operador 2 y vamos a hacer que actúe solamente al principio del sonido, y con el 2 vamos a hacer que actúe un poco al final, ¿sí? Entonces vamos a hacer que primero el 4 sea el percusivo, digamos, y que el sustain lo trabaje más
con la modulación que genera el operador 2. ¿Sí? Y así podemos hacer varias configuraciones distintas. Podríamos tener el 2 y el 4 modulando al 1 como tenemos ahora. Podemos tener el 2, el 4 y el 3 modulando al 1. O podríamos tener el 2 modulando al 1, pero el 3 y el 4 modulando al 2 para generar otro tipo de timbres más complejos. Y esto nos podría generar muchas modulaciones distintas, un cablerío bastante complejo. Entonces, ¿cómo se trabaja en general un synth FM para esto? Bueno, en general lo vamos a trabajar como trabajamos en un modular, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es abrir un synth FM diseñado para hacer un synth FM solamente, ¿sí? En este caso el DX7B de Arturia, ¿sí? Vamos a controlar ese canal nada más. Bien, el DX7B básicamente es una versión digital del DX7. El laboratorio está bastante bueno, tiene varias adiciones, pero a priori lo que nos va a permitir es entender bien cómo se trabaja en general con un synth FM clásico, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a hacer esas conexiones? En lugar de permitirnos hacer todas las conexiones posibles y conectar con cablecitos por cada módulo de operadores, que sería extremadamente complejo y posiblemente los resultados no serían, entre comillas, musicalmente atractivos, lo que decide Yamaha es simplificarlo y generar algoritmos. Los algoritmos en realidad son formas de configurar operadores, ¿sí? En este caso el X7 y el X7B usan solamente 6 operadores, así que es un poco más complejo que el que veníamos viendo, pero no es el synth FM más complejo que podemos conseguir. Entonces, ¿cómo se lee un algoritmo? ¿Sí? Esto que está acá abajo, ¿sí? En el medio como en una pantalla del teclado, es el algoritmo. Fíjense que tenemos varias cajitas. Cada una de esas cajitas corresponde a un operador, ¿sí? Acuérdense, operador es oscilador, amplificador y un envolvente modulando el amplificador, ¿sí? Entonces, tenemos abajo la salida. En general siempre se marca la salida abajo. A veces se dibuja, en este caso dice out, a veces no. Pero si la línea sigue para abajo y no continúa en ningún cubo, en ningún cuadrado en realidad, eso significa, o rectángulo, perdón, eso significa que ese operador va a estar saliendo, o sea, va a ser portador. Entonces, en este caso este algoritmo es muy sencillo. Tenemos dos partes, una parte donde tenemos un portador 1 y un modulador 2, ¿sí? O sea, el operador 1 va a ser de portador, el operador 2 de modulador. Y del otro lado tenemos el 3 como portador y el 4 modulando al 3, el 5 al 4 y el 6 al 5. Es importante que tomen en cuenta que también el 6 se modula a sí mismo en un feedback, que eso lo vamos a ver en el próximo video. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder tener además más complejidad de modulación con la retroalimentación de ese operador. Pero nos estamos yendo al próximo video. Vamos entonces a hacer un ejemplo con este algoritmo, ¿sí? En este caso tengo el operador 1 que va a estar sonando y yo podría usar el operador 2 para modularlo. Entonces vamos a hacer justamente eso, vamos a subir la modulación del operador 2 en el 1 y fíjense que conseguimos un timbre más complejo. Ahora yo podría cambiar ese envolvente del operador 2, en este caso, perdón, ahí va. Y ahora tenemos un sonido que empieza con un ataque bastante agresivo, ¿sí? Y ahora lo que yo querría hacer es escuchar también el 3, ¿sí? Entonces vamos a subir el nivel del 3 y en este caso el nivel, al ser el 3 portadora o portador, vamos a escuchar particularmente el sonido de la 3 como sinusoidal. Vamos a subir la frecuencia para que se note más a 2 octavas arriba. Y vamos a modificar el 4 para usarlo de modulador del 3. Y lo que voy a hacer en este caso es cambiar la envolvente
del 4 para que tenga un ataque que tarde un rato más. ¿Sí? Entonces vamos a poder escuchar por separado bien qué hace cada operador. ¿Qué pasa? Yo lo que podría hacer es cambiar ese algoritmo. Entonces lo que va a hacer ese cambio de algoritmo es que eventualmente por cómo esté configurado ese algoritmo, fíjense que cambia mucho el sonido, que tenemos el 1 como portador, el 2 modula el 1 y el 3 modula el 2. Entonces en este caso el sonido al principio es más complejo porque tenemos una línea de modulación 3-2-1. El 3 ya no se está escuchando, sino que está modulando al 2, o sea, generando un timbre mucho más rico en el 2. Y ese timbre no lo escuchamos directamente, sino que ese timbre más complejo modula en 1. Y lo que escuchamos como resultante es ese ataque metálico al principio del sonido. Lo otro que tenemos es el 4 como portador, con lo cual estamos escuchando el 4 como sinusoidal puro, varias octavas más arriba, ¿sí? Después de ese ataque. Eso significa que si podemos modificar el algoritmo en tiempo real y el sonido es lo suficientemente complejo, vamos a poder generar modulaciones muy complejas simplemente cambiando el algoritmo. O sea, vamos a poder conseguir cambios de timbre muy rápidos modificando un solo parámetro. Lo que significa que si se puede automatizar, en este synth se puede automatizar, en otros también, van a tener una forma muy rica de modificar el timbre. En general, en los synths de 6 operadores van a tener 32 algoritmos, en los synths de 4 van a tener 8, ¿sí? Si usan Operator en live van a ver que tienen 8 algoritmos que son los que Yamaha en su momento decidió que eran útiles para hacer sonidos estéticamente correctos, ¿sí? Pero no es nada más que la simplificación de conectar operadores uno a otro de forma modulares, simplemente reducirlo a las conexiones más comunes.